Bienvenidos a mi segundo video de escritura académica. Soy John Vergel. En esta ocasión voy a iniciar este video presentándoles un problema que me contó una estudiante mía residente de una especialidad médico-quirúrgica. Ella, para poderse graduar, pues tiene que escribir un artículo y presentarlo a una revista. Así que terminó su investigación, escribió su artículo y se lo envió a su profesor especialista en el hospital. Y este profesor le dijo pues que ese artículo era un asco, que era una porquería, que eso solo servía de papel higiénico. Y pues obviamente ella quedó completamente frustrada, dolida, destrozada por esos comentarios de su profesor. Pero pues esto es algo normal en el mundo académico. Cuando tú estás escribiendo papers, pues es normal tener ese tipo de fracasos y de rechazos. Si ustedes recuerdan en mi video anterior, cuando les contaba cómo en mi carrera profesional me había enfrentado a ciertos fracasos, pues esto me enseñó y me ayudó a contestarle que lo que ella debía hacer era llevarse su paper escrito al baño y utilizarlo literalmente como papel higiénico, limpiarse el ano, eso le iba a crear una liberación absoluta, se iba a quitar ese dolor porque el profesor pues le estaba haciendo una crítica al texto, no a ella, pero ella lo tomó como si le estuviera haciendo la crítica a ella. Y que después de eso, ahí en el mismo baño, que es un excelente lugar para reflexionar, pues pensara qué podía hacer ella para mejorar su manuscrito. En este video voy a mostrar algunas ideas que puede ayudarle a cualquier persona en una situación similar. Entender que el mundo clínico y el mundo académico, la escritura es completamente diferente. En el mundo clínico, por ejemplo, los médicos escribimos frecuentemente historias clínicas, pero estos documentos son técnicos, tienen un propósito de informar, de dejar registro, de dejar pruebas por si acaso algún paciente te llega a demandar por mala práctica. Pues en la historia clínica es un texto donde tiene las evidencias de lo que tú hiciste con ese paciente, presenta información, la describe. Sin embargo, en el mundo académico es completamente diferente. En un paper, pues es una escritura de tipo creativo en donde lo que se busca es crear, construir nuevo conocimiento, expandir la disciplina, llenar vacíos del conocimiento, convencer a otros académicos, descubrir nuevas cosas. Luego, el modo de pensar entre un clínico y un académico es completamente diferente. Claro, hay clínicos que son académicos, pero no todos los clínicos se dedican a crear, a construir, a investigar nuevo conocimiento. ¿Por qué es importante esto del pensamiento? Se pueden preguntar ustedes. Pues la respuesta es que la escritura es la materialización del pensamiento. Son nuestros pensamientos los que se plasman en el texto. Luego es importante identificar cómo piensan los académicos porque de esa manera te va a ayudar a escribir mejor. Mi segundo consejo para mejorar la escritura es que hay que entender el mundo académico como un café de debates. Es un mundo donde constantemente las personas están conversando y debatiendo. A diferencia, por ejemplo, de un libro que debería entenderse más como una clase magistral, en un journal lo que están ocurriendo son conversaciones y los papers son intervenciones de las personas que están conversando. Si escribes un paper es para convencer a un grupo de académicos de tu campo disciplinar. Ellos van a leerte para ver si tú los convences de algo que tú tienes que decir. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo se entra a una conversación de académicos? Pues bien, voy a dar un ejemplo. Imagínense que ustedes son residentes de cirugía que van a escribir un artículo para una revista especializada de cirugía. Los pares evaluadores pues básicamente van a ver que tú llegas a ese café y que tú dices, bueno, disculpen, tengo algo que decir. Y ellos se van a preguntar, bueno, ¿qué es lo que tienes que decir? Vamos a mirar ese artículo, ¿qué es lo que presenta nuevo? Imagínense que ese algo que ustedes tienen que decir a esos pares académicos es que hicieron una investigación y encontraron que una técnica quirúrgica era mejor que la técnica que usualmente se realiza y que en todos los artículos de la revista se dice que esa otra técnica inicial pues es muy buena, pero tú hiciste una investigación y encontraste que una nueva técnica quirúrgica tuya es muchísimo mejor. Puede pasar dos cosas, que esos otros académicos no queden
convencidos o que ni siquiera vean que eso está bien escrito, que eso no tiene ningún aporte, que no vale la pena y te rechazan. No te rechazan a ti, rechazan a tu texto. O puede suceder que esas personas pueden decir, estoy en desacuerdo o estoy de acuerdo, pero pues eso está bien escrito, tiene una buena argumentación, es persuasivo, es interesante, entonces te van a aceptar. Aceptar quiere decir que te van a aceptar el texto para publicación, no quiere decir que te van a aceptar a ti como un otro académico ilustre, eso requiere mucho tiempo, muchos papers publicados, pero pues bueno, comienzas e inicias en el punto en que te aceptan un paper para publicación, pues eso es un gran logro para cualquier académico y ahí se va empezando a publicar cada vez más hasta que ya ubicas un espacio, un lugar en el mundo académico de tu disciplina y te empiezan a respetar. Mi tercer consejo para esta residente o para personas que están en situación similar viene de un libro que escribió Wendy Laura Belcher de la editorial Faxo que se titula Cómo escribir un artículo académico en 12 semanas. Es un libro muy bueno, aunque es bastante costoso, pero Laura Belcher, ella lo que dice es que existen dos perspectivas para escribir académicamente. Hay una perspectiva que es la perspectiva de los datos. Usualmente lo que se hace pues es presentar información, los estudios de caso, algunos no todos, los estudios de caso son un buen ejemplo de este tipo de escritura descriptiva, pero hay otra perspectiva que es la perspectiva retórica, que es la perspectiva que te sirve mejor para escribir artículos científicos, investigaciones originales o artículos de perspectiva o incluso cartas al editor y son artículos que se escriben argumentativamente. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué significa la retórica? A veces del gremio médico hablar de retórica tiene como un aspecto muy negativo. Hay algunos que dicen, ay, a mí no me venga con su retórica. Bueno, la retórica realmente es el arte de persuadir, es como un campo disciplinar que te enseña estrategias para persuadir a las personas. Obviamente puede ser en lenguaje oral o escrito y lo que busca es también como embellecer el discurso, darle estilo, pero el propósito principal es persuadir. Aquí les muestro un ejemplo concreto de un paper que me fue publicado junto con otros coautores en la revista Medical Education Online. Básicamente lo que yo quise hacer con este artículo fue decirles al mundo académico mío, que es la educación médica, en las revistas que yo leía y en los artículos que yo leía sobre un tema que me apasionaba, que es la deserción en la universidad, en la educación médica, pues yo veía que constantemente los autores conversaban en los artículos diciendo que la deserción, la principal causa es académica. Por supuesto, hay otras causas, pero que lo principal era lo académico, que cuando un estudiante de medicina fracasaba académicamente, desertaba, no volvía nunca más a la universidad. Yo en este artículo con mis coautores lo que hice fue estudiar dos currículos, uno más tradicional y otro con una perspectiva más de aprendizaje basado en problemas. Y lo que quise persuadir, lo que quise escribir, les dije, miren, tengo una idea de mi investigación. Al explorar estos dos currículos, lo que encontré es que cuando un programa de medicina tiene relaciones de poder entre el profesor y el estudiante que son verticales, es decir, que el profesor tiene todo el poder y el estudiante es el oprimido y entonces el profesor le dice, bueno, si usted no estudia y no se sabe las cosas como yo se las estoy diciendo, entonces lo voy a rajar, va a perder. Pero cuando uno cambia esas relaciones de poder y las vuelve horizontales, que no quiere decir que no hayan relaciones de poder, todavía existen, pero cuando son horizontales, cuando el profesor se convierte más en un facilitador, el estudiante tiene la responsabilidad de ir y buscar información, de aprender, de presentar lo que ha indagado y el profesor lo que hace es ayudarlo a hacer este aprendizaje. Cuando ocurre eso, la deserción es mucho menor. Entonces lo que quise decir es que en las conversaciones de las revistas que yo estaba revisando, los autores no hablaban de la influencia que tiene lo político dentro de la deserción, porque los cambios políticos, y cuando hablo de político me refiero a las relaciones de poder entre profesores y estudiantes, que cuando uno cambia esa dinámica política, cambian las cifras de deserción también. Bueno, después de haber publicado esto me di cuenta que
otros autores hicieron una carta al editor mencionando pues mi artículo, el artículo que había escrito con mis colegas. Básicamente lo que él menciona en su artículo es que no necesariamente significa que bajar la deserción mejore la calidad de un programa de medicina, cosa que yo sí creo, pero él piensa que es necesario que, bueno, que si bien se pueden mejorar los currículos, que siempre es necesario mantener una tasa de deserción, porque la tasa de deserción, o sea, echar a los estudiantes que son malos de la universidad para que no vuelvan jamás, es lo que permite mantener la calidad en la escuela de medicina, algo con lo que yo estoy absolutamente en desacuerdo, pero aquí vengo a traer un punto muy importante y es que escribir un paper no significa que todo el mundo va a estar de acuerdo contigo. Obviamente tú lo escribes desde una perspectiva retórica para persuadirlos de esa idea, de ese argumento que tú presentas en el artículo, en el paper, pero las personas no necesariamente van a estar de acuerdo. Estos desacuerdos, esas cartas al editor que son una expresión de que lo estás logrando como académico, de que lo estás cumpliendo tu meta, porque muchas veces nos dan a entender que lo importante cuando escribes artículos son las métricas neoliberales del índice H, del cuántas citaciones tienes tú, de, bueno, un montón de indicadores, pero realmente yo considero que lo más importante para un académico cuando está publicando artículos es generar debate y expandir la conversación en la academia. Y eso se logra pues gracias a este tipo de cosas. Entonces vamos a mirar las conclusiones en este video. Lo primero que hay que recordar es que es muy importante cuando comienzas a escribir papers que tienes que aprender a pensar como un académico. Porque la escritura es la materialización del pensamiento. Tú plasmas tu pensamiento en el texto. Las ideas que quieres expresar y el argumento del que quieres convencer a tus pares. El mundo académico es una conversación, un debate, los textos son conversaciones y la mejor forma de entrar a una conversación es escribir con una perspectiva retórica, es decir, con una forma de escritura que te permite persuadir a tus pares, especialmente a los pares evaluadores que van a decir si se acepta o no se acepta tu artículo para publicación en la revista. Y es por esta razón que es súper importante. De hecho, Laura Belcher menciona que la principal causa por la cual los editores de las revistas científicas rechazan los papers es porque no expresan claramente cuál es el argumento, cuál es esa afirmación del autor producto de su investigación que está basada en evidencias, cuál es esa afirmación que busca convencer a los demás académicos de esa área disciplinar. Como escribir, es decir, armar, crear un argumento y aprender a escribirlo dentro de un paper es supremamente importante para que te acepten tus artículos para publicación. En el siguiente video les voy a explicar cómo se crea un argumento y cómo se puede plasmar un argumento en un paper. Gracias. La material